Muy buena gente, en este video tutorial le voy a enseñar una cosa que también mucha gente se está preguntando, que es cómo poder usar la estructura de condición múltiple, también llamado sentencia switch, en lenguaje Java. Bien, ¿cómo usar esa sentencia switch? Estoy aquí, si con el cursor del ratón, estoy aquí en el entorno Eclipse, me crea un proyecto Java llamado usando switch, con un paquete llamado condicionales, y en él me crea una clase de tipo main llamada condición múltiple.java. Y en ella me planteo este posible algoritmo que se podría desarrollar con la sentencia switch case de Java. Si nos paramos a leerlo, dice, usando la estructura de condición múltiple llamada la sentencia switch de Java, voy a escribir un número por teclado en la consola, ya sea 1, 2, que hace referencia al día de la semana, que son los 7 días de la semana, el número 1, 2 al 7. Y me dirá debajo, según el número que yo he escrito, de forma descriptiva el nombre del día de la semana al que le hace referencia, de forma en texto. Por ejemplo, si yo inserto el número 3 por consola, me dirá es miércoles, el día 3 de la semana es el miércoles. Si yo inserto el 5, me dirá es viernes. Si yo inserto el número 7, pues es domingo. Pero si el número que inserto no es ninguno de esos 7 números, del 1 al 7, si es un número, por ejemplo, yo inserto el número 19, que entre los días de la semana no hay 19 días. Si yo inserto 19, me lanzará un mensaje de error por consola diciendo que el día de la semana no es válido. Pues bien, dentro de lo que es el método main de la clase de condiciones, voy a empezar a desempeñar mi algoritmo usando la estructura switch. Para empezar, voy a declarar un objeto de la clase scanner. Para eso pongo scanner, el objeto le voy a llamar sc para leer datos por teclado en la consola. Entonces, la clase scanner crea el objeto sc, o como lo queréis llamar, es igual a new scanner, al constructor de la clase scanner, y entre los parámetros del constructor le pongo que es igual a la clase system.el atributo in para recoger los datos leídos por consola, por teclado. Se ha creado el objeto, como veis la clase scanner me está lanzando un error como que no la reconoce porque hay que importarla de su paquete. Entonces, en la advertencia que me aparece aquí, clico importar la clase scanner del paquete JavaUtil. Como veis, el error ya me ha desaparecido. Si subo arriba veo cómo se me ha importado la clase scanner del paquete JavaUtil, y ya teniendo el objeto que me va a servir para leer datos por teclado, le he llamado sc al objeto, voy a crear para mostrar por consola el siguiente mensaje mediante la clase system, el atributo out, el método print, para que me muestre por consola el siguiente mensaje. Me dirá, inserta el número día de la semana, por ejemplo. Espacio esto para el mensaje que me pedirá que inserte el número. Esto se va a mostrar por consola al poner el system out print. Y ahora voy a declarar una variable que me va a servir para recoger el número del día que yo he tecleado a través de este objeto. Esta variable va a ser de tipo entero, un número entero. La voy a llamar día y su valor es igual al objeto scanner de lectura de datos por teclado, de lo que yo he tecleado, punto el método nextInt de la clase scanner, que me sirve para leer números enteros por teclado solamente. Si fuera a escribir una cadena por teclado y hubiera puesto aquí string, pues tendría que hacer uso del método nextLine. Pero en este caso, como es un número entero, el día de la semana, el día 5, el día 6, pues utilizo el método nextInt de la clase scanner. Ahora ya voy a hacer uso de la sentencia switch de Java. Para eso la declaro poniendo switch y entre paréntesis el nombre de la variable a evaluar por dicha sentencia. En este caso es la variable día que leo por teclado. Entonces pongo aquí día, abro y cierro llaves, y dentro de esas instrucciones que va a contener la sentencia switch voy a declarar todos los posibles casos dependiendo de los valores que pueda adoptar la variable día según lo que ya haya escrito yo. En el caso, por ejemplo, pongo la cláusula case, que son todos los posibles casos o valores que pueda adoptar dicha variable. En el caso de que la variable día tenga como valor el día 1 de la semana, no hace falta ponerlo entre comillas porque es un valor entero, pero si fuera de tipo cadena habría que ponerlo entre comillas. En el caso de que la variable día tenga como valor 1, dos puntos, me va a mostrar estas instrucciones. Voy a poner que me muestre por consola mediante un system out print ln para que me haga un salto de línea
me muestre el texto que es lunes. Y el NN, para que no se junte con el mensaje de aquí, me lo haga un salto de línea diferente. En el caso de que el día yo haya tecleado 1, me diga por consola abajo que es lunes. Ahora, para los demás casos, antes de nada tengo que hacer uso de la cláusula break, muy importante para romper el flujo de secuencias para que cuando teclee un número no me imprima todos los demás flujos, nada más que este caso concreto. De esta manera rompo los posibles flujos de secuencia que puedan ocurrir debajo, usando dicha cláusula. Es importantísimo y esencial usar break, acompañado de un punto y coma. Luego, ahora lo mismo, para en el caso de que yo haya tecleado que la variable día de la semana yo haya tecleado que sea un 2 puntos, que me muestre el siguiente mensaje mediante otro system out print ln, lo mismo que antes, lo único que el mensaje me va a poner que es martes en lugar de lunes. Y lo mismo, hay que poner otra cláusula break, porque si yo no pusiera break, si yo tecleara un 1, en lugar de ponerme que el lunes, me pondría lunes, martes, me pondría todo lo que hay debajo. Entonces, para romper el flujo de secuencia siempre hay que poner break, para que nada más que me imprima el mensaje acorde con el valor. Y ahora, como son 7 días, para no tener que estar escribiendo todos estos casos, como son una estructura de condición múltiple, lo dice la palabra múltiple, esto equivale a poner if, else, else if, si se cumple, si es este caso, si es este otro, pero es una forma más disciplinada de programarlo. Entonces, como son 7 días, para no tener que estar escribiéndolo, hago un control C, en un control V, control V, control V, voy a poner source, voy a aplicar algo de formato, así, y voy a ir cambiando aquí algunos valores, diciendo que este es el día 3, aquí voy a poner miércoles, tengo que hacer unos cuantos copy y pegas para ir más rápido, miércoles, daros cuenta que es lo dice la palabra, ser una estructura condicional múltiple, significa que son muchos casos a evaluar en la variable. Voy a poner caso 4. Jueves, en el caso de que sea un 5, voy a poner aquí viernes. Hay estructuras switch case que se pueden alargar bastante si son muchos casos. Voy a poner aquí, si es 6, es sábado, mensaje por cadena, y si es día 7, es domingo. Domingo. Vale, esto lo puedo quitar. Vale. De esta manera, si yo tecleo el número 4, jueves, como he dicho, y todos tienen que tener su respectivo break para romper el flujo de secuencia de cada caso independiente. Ahora, si yo tecleo un número por consola, que no es ninguno de estos casos especificados, que no sea ni 1, ni 4, ni 5, ni 6, ni 7, porque hace referencia a los 7 días de la semana, como he dicho, si yo tecleo, por ejemplo, un número que sea, por ejemplo, el número 22, que no se corresponde con ninguno de estos 7 de aquí, dije que me tenía que lanzar un mensaje de error por consola. ¿Cómo lo hago para que me lance dicho error si no especifico ningún caso de estos? Pues haciendo uso de la cláusula default, que es cuando no es ningún valor de estos especificados entre los casos, la cláusula default hace referencia a cualquier valor que no es cualquiera de estos especificados. Pues entonces hago que se ejecute la siguiente instrucción en el caso de que no sea ninguno de esos 7, mediante la cláusula default que sustituye al caso con el valor. Default system, voy a hacer que se muestre con el atributo error en lugar del atributo out para que me muestre en formato de error por consola el mensaje. Print ln, ponga día, semana no válido. En formato como si fuera un mensaje por pantalla, en formato de error, con el atributo error de la clase system. Y ahora, luego ya su respectivo break, punto y coma. Ya con esto, el default es cuando, como he dicho, no escribo un número que no sea ninguno de estos 7, cualquiera que no sea ninguno de los especificados, y me lanza el error este. Ya tengo mi programa con la estructura condicional múltiple switch, evaluando el día de la semana que he tecleado con sus instrucciones. Ahora voy a hacer un control S para guardar los cambios del código. Y ahora ya voy a ejecutar el proyecto Java para comprobar que funciona. Voy a hacer un run as, ejecutar como aplicación Java. Ya me ha ejecutado la consola y me muestra el mensaje de aquí arriba que pone inserta el número día de la semana, que es este de aquí arriba. Yo inserto un número, por ejemplo, inserto el día 3, como he dicho, es el número que se entiende por teclado que hace referencia a la variable día, pulso intro y con un salto de línea con los print ln me dice que este 3 de aquí
me pone que es miércoles, que hace referencia al caso 3, miércoles de aquí. Voy a volverla a ejecutar para que veáis que funciona. Voy a hacer otra ejecución, run as, Java application, inserta número de día de la semana, día 5, es viernes, de forma descriptiva. Y ahora ya, si yo vuelvo a ejecutar y pongo inserta número del día de la semana y pongo un número que no se corresponde con ninguno de los 7, por ejemplo, el número 13, por ejemplo, no se corresponde con ninguno de los 7 números. Entonces, de los casos especificados aquí. Entonces, yo pulso intro, me va a lanzar un mensaje diciendo día de la semana no válido, en formato rojo, gracias al atributo error de la clase system diciendo día de la semana, igual que aquí, no válido. Y como he dicho, si yo quito una de las cláusulas break, de aquí vamos a suponer que yo voy a cerrar esto. Voy a quitar, espera un momento, voy a quitar algunas. Voy a quitar ahora, imaginaos que ahora quito uno de los break de aquí, del caso 1 y del caso 2. Voy a quitar el break del caso 1 y el break del caso 2, para que veáis qué es lo que pasa si se os olvida poner la cláusula break al finalizar cada uno de los casos. Voy a volver a ejecutarlo, tanto del lunes como del martes. Voy a hacer un run as, Java application, inserta número del día de la semana, yo pongo 1, que ya no tiene el break, y me va a imprimir todos los casos de abajo. Por eso es importante poner el break, porque al poner 1 así nada más que me localiza el caso concreto con sus instrucciones y no me imprime las instrucciones de abajo de los otros casos al no poner el break. Entonces por eso es imprescindible ponerlo. Bueno, gente, espero que os haya gustado este video tutorial de cómo usar la sentencia switch de Java. Dale like si os ha gustado el vídeo, nos vemos en los tutoriales y si os ha gustado el vídeo suscribiros al canal. Adiós, gente, adiós.